Gracias por prestarme atención, gracias por la invitación. Me voy a presentar brevemente. Soy un investigador independiente, más o menos, de lombrices y de grupos más pequeños de lombrices. Soy zoólogo y especializado en la taxonomía, en la descripción y el descubrimiento de especies, especialmente de especies nuevas, pero también estoy muy involucrado en proyectos que tratan de la ecología de las lombrices y de la fauna del suelo. Me ha interesado mucho todo este tópico. Recientemente he podido trabajar en Galicia en un proyecto que investiga la fauna de las lombrices aquí en el CIAM, también en el Caurel y en otra granja ecológica. Y todas esas cosas son... Bueno, de esto voy a hablar un poquito. El programa aquí me parece muy bien organizado porque mi charla se relaciona, sin que lo supiera, con la primera, lo de los hongos, y la segunda, de la compactación del suelo. Y tengo mucha suerte de no haber incluido una parte general sobre el suelo y todo eso. Lo había pensado, pero lo hemos escuchado ahora 2 veces. Entonces está bien, podemos entrar directamente en el tema, que son las lombrices y lo que hacen en el suelo. Lo he apartado en 3 apartados muy simples. Primero, algunos hechos sobre las lombrices. Yo supongo que sabéis algo, pero no, quizá faltan algunos detalles. Luego, lo que hacen las lombrices en el suelo se llaman ingenieros del suelo o ingenieros del ecosistema. Y en esto voy a indagar un poquito qué significa y cuáles son las características de esta función. Y el número 3, efectos de manejo en prados, lo que pasa con las lombrices cuando hay compactación del suelo. Eso es una cosa bastante breve, quizá podemos hablar un poco más en grupo sobre esto. Otra vez, el mismo tema, para que se sepa de cómo la charla está estructurada. Primero, de las lombrices sabéis todo un poquito. Uno piensa, bueno, es la misma especie, son todos iguales, el mismo tamaño, son unos marrones, son escurridizos, un poco feos, pero no hay gran variedad. Eso es lo que se piensa, pero no es así. Hay mucha variedad en el mundo y también aquí en Galicia. Primero es el color. Mirad a la izquierda, esos no son serpientes venenosas, sino son lombrices que viven en los árboles en el bosque de Filipinas, claro, no aquí. Aquí no lo vais a encontrar. Hay lombrices que son azules, unos que son rojos, hay gran variedad. La otra variedad es el tamaño. No pensáis que son solo así o solo así. Hay lombrices que son hasta 3 metros. Uno de largura, de longitud. Uno os lo enseño en el centro, esta foto, perdón. Este centro. Esa es una lombriz. Y eso es un taxónomo de lombrices. Está súper orgulloso de haber encontrado una lombriz así de gordo. Y no era solo un bicho, sino salieron cientos. Y tenía que preguntar a la gente, es en Ecuador, cuándo salen. Y salen una vez al año. Entonces y de noche. Entonces él esperó y los encontró y se han descrito. A la derecha veis la variedad de tamaño de un género, de solo un género que vive en Europa, que es bastante raro, no es lo que encontramos en las praderas, pero también se ve que hay bastante diferencia en el tamaño de las lombrices, incluso en Europa. ¿Cuántas especies hay? Quería preguntarlos, pero ya lo he dicho aquí. En el mundo, el censo más reciente, que es hace una semana, es de 5.755 especies. Y eso es de la cúmula alta de los taxónomos, de los especialistas de las lombrices. Lo han contado. No está mal. En Galicia encontramos más de 50, pero los que cuentan para nosotros,
que estamos interesados en la agricultura, en la ganadería, no hay mucho más que 6, 7, 8 especies que son de relevancia. El resto vive en bosques, es muy raro, pero no comportan algo para la agricultura. También hay otra variedad. Hemos hablado del color, del tamaño y del número de especies. Muy importante también es que las lombrices no hacen todos lo mismo. Se piensa, viven en el suelo, comen la tierra y echan la caca encima. No es así. Se han distinguido, hay muchos grupos, pero se han distinguido 3 grupos principales. Y eso, a estos hay que recordarlos, es bastante importante. Hay unos que viven más en el bosque que en las praderas, pero que viven en la superficie y comen más o menos la hojarasca. La convierten en humos. No construyen madrigueras, sino solo viven en la superficie. Como viven sobre la tierra, se han denominado científicamente epígeas, que significa encima del suelo. Especies epígeas. Esos normalmente son muy oscuros, porque las lombrices tienen problemas con los rayos ultravioletas. Otros viven solo dentro de la tierra y hacen madrigueras horizontales. Eso se llaman endogeas. Es la mayoría de los individuos que uno encuentra en el suelo. Ellos, como casi nunca salen a la superficie, son individuos pálidos y no tienen pigmentación. Las más interesantes son las que se llaman, es un nombre un poco raro, anécicas. Eso es derivado de una palabra griega que significa hacia arriba. Anekos es hacia arriba. Esos son los que hacen tubos verticales y viven en esos tubos, los forman para vivir en ellos. Esa es su casa, digamos. Se nutren de la superficie, cogen hojas y las tiran hacia adentro en la madriguera y ahí lo comen y lo descomponen. Estas son las especies anéficas que son en términos ecológicos los más interesantes y los más importantes. He olvidado decir que los endógeas comen la tierra misma, comen tierra mineral y digieren de lo poco que hay dentro, de los hongos, claro, de las bacterias, también de otros microorganismos. Ellos son los que más tierra tienen que consumir para vivir, porque la tierra mineral tiene muy poco materia orgánica. Esos son los más rápidos y los más fuertes, hasta pueden ser muy nocivas en ecosistemas donde hay mucha hojarasca. En Canadá, por ejemplo, en el norte hay ecosistemas que tienen mucha hojarasca y aquí originalmente no había lombrices por la glaciación. Y aquí hay plantas raras y todo eso es un ecosistema especial. Y los que hacen la pesca han echado sus lombrices que no usaban y eran los de Europa, especies epígeas. Y estos se están comiendo ahora toda la hojarasca y están destruyendo un ecosistema especial. Eso es solo un ejemplo que las lombrices no solo son solamente beneficiosas. También puede haber otros aspectos. Ok, eso es lo que vemos, ¿no? Cuando sale una lombriz de la tierra, es un poco escurridizo, es feo, lo tiramos, bla, bla, bla. Pero si miramos bien, se pueden ver algunas cosas. Una cosa es, reflejan la luz. Eso significa que son húmedas. Y eso es una característica de las lombrices. Necesitan la superficie húmeda porque respiran por la superficie. Cogen el oxígeno y cuando la piel es seca, el oxígeno ya no entra. Entonces necesitan suelo húmedo, por lo menos un poquito. Uno puede hasta decir que las lombrices son animales acuáticos, porque el aire no es su elemento. Eso también se ve, se nota, si buscamos la cabeza, no la vemos.
Si la sacas a la superficie, este ya se está yendo dentro y este también se está yendo dentro. Eso es una cosa. La segunda es, son compuestos de elementos más o menos iguales o de la misma forma, unos anillos, anillo tras anillo. Se puede ver aquí y aquí también. Animales segmentados, se dice. Y no tienen hueso ni nada. De hecho, lo que se ve es un músculo súper fuerte. La lombriz, básicamente, es nada más que un músculo fuerte, que consiste de dos tipos. Uno en el exterior, que son transversal o que rodean el cuerpo, y unos longitudinales que van a través de todo el cuerpo. Y con esos dos tipos de músculos se mueve la lombriz. Eso se contrae, los músculos circulares. Esto hace que los individuos son más delgados, pero más largos. Eso es una manera de desplazarse hacia adelante. La otra, cuando los músculos longitudinales se contraen, el animal se hace más corto, pero más gordo. Y con este proceso es algo que lo hacen rítmicamente. Así se mueven en la superficie. Y claro, cuando están dentro del suelo, eso ejerce una fuerza en el suelo. Buscan cavidades pequeñas donde poner la cabeza, luego ejercen la fuerza axial, se llama, hacia adelante, contrayendo los músculos circulares, y una vez que están dentro, se contraen los músculos longitudinales y alargan este creviz pequeño. Así es la manera como se mueven las lombrices dentro del suelo. Si esto no funciona, comen el suelo y la cacan después, y así se desplazan lentamente y crean las madrigueras que todos conocemos. La tercera cosa, se puede hablar largamente, ¿no?, sobre una imagen tan fea como esta. Hay una región que no es lo mismo que los demás. Eso es esto. Eso es una cosa de anillo que rodea el cuerpo. Aquí también se ve que es un poco más gordo que el resto. Esto significa, quizá la mayoría de vosotros lo sabe, eso indica que los animales son sexualmente maduros, son adultos. Esto es un clitelo, eso es un órgano que crea el cocón que protege el desarrollo del huevo una vez que está puesto. Las lombrices son hermafroditas, tienen los dos sexos en un animal. Entonces cada lombriz tiene un clitelo. El clitelo es un órgano femenino porque está hecho para los huevos, pero está claro, si tienen los dos sexos, los dos animales, cada individuo lo tiene. Ahora sí. En la imagen izquierda vemos el apareamiento. El apareamiento es para intercambiar el esperma uno al otro. Y luego a la derecha vemos los cocones. Dentro del cocón eclosiona la lombriz, desarrolla, y cuando sale del cocón es una lombriz perfecta. Pequeña pero perfecta. Solo tiene que crecer. Hasta tiene el número de segmentos como tienen los adultos. Solo crece un poquito. Y todo esto dentro del suelo. Hay unas especies que aparean en la superficie del suelo, como vemos aquí, pero la mayoría lo hace dentro del suelo. Entonces las lombrices son las animales edáficas por antonomasia. No hay otro tipo de animales que están ligados y tan adaptados a la vida dentro del suelo. Bien, hablamos suficientemente sobre la vida o la morfología y la reproducción de las lombrices. Ahora a la ecología. Se les llama ingenieros del suelo o ingenieros del ecosistema. Es un concepto que alguien concibió, un señor Jones, en los años 94.
Lo vamos a leer y luego voy a explicarlo un poquito. Un ingeniero de ecosistemas es un organismo que crea, modifica, mantiene o destruye un hábitat para otros organismos. Influye otros organismos no por predación, por comerlos, sino para crear o destruir las condiciones de vida de otros organismos. Esas especies ejercen influencia en la riqueza de especies, lo pueden aumentar, pero también reducir, o la biodiversidad y en la heterogeneidad del paisaje de un área. Como consecuencia, los ingenieros de ecosistemas son importantes en la conservación de la salud y estabilidad del ambiente en que viven. Son especies emblemáticas o grupos emblemáticos para la protección del medio ambiente. Bien, ¿qué hacen las lombrices respecto a este concepto de ingenieros del suelo? Lo primero es, que todos sabemos, ingieren suelo y también materia orgánica. Lo hacen a veces aquí, a veces acá. Lo que es importante es que dentro del intestino, la parte mineral y la parte orgánica de la hojarasca está mezclado íntimamente. Está cambiado físicamente y también químicamente. De modo que lo que sale luego de la lombriz es un suelo enriquecido. No lo llamemos caca, porque no es caca. Si lo fuera, diríamos que las lombrices viven dentro de su propia caca y eso no tiene sentido. Son procesadores del suelo. Lo segundo que hacen es, y lo que es ecológicamente importante, es que cavan madrigueras, túneles dentro del suelo. Los túneles pueden ser hasta 1 kilómetro, no, ¿cuánto es? Lo he olvidado, unos 800 metros por metro cúbico o algo así, es increíble. La tercera cosa, depositan heces, no solo a la superficie, sino dentro de las madrigueras y dentro del suelo. Como ya hemos dicho, ellos remueven los residuos vegetales que están en la superficie y lo incorporan dentro del suelo. Primero lo cogen, luego lo digieren y luego a través de las heces los depositan en el suelo. Y también una cosa que es muy importante, sobre todo las especies anéficas, los que han esos tubos verticales, ellos revisten todo el entorno de su madriguera con un mocos, una especie de azúcar, que la superficie produce. Hay una cosa interesante, si una lombriz sale del suelo, está limpia, no hay tierra en la superficie. Pero si luego tú pones esta lombriz en una suela normal, húmeda, se cubre totalmente de suelo que está pegada a la superficie. Entonces, este mocos, con lo que las lombrices revisten sus madrigueras, es una manera para moverse más rápidamente y más elegantemente adentro. Tiene otro aspecto. Este mocos, esta pared, es materia orgánica y eso atrae muchos animales y muchos organismos distintos, bacterias, hongos, amebas, hasta colémbolas, microartrópodos y todo tipo. De tal modo que hasta se ha creado un concepto análogo al concepto de rizosfera, el de drilosfera. Es una esfera de actividad orgánica o de vida del suelo concentrada, que se puede comparar con el entorno de las raíces de las plantas. Y todo esto tiene dos aspectos que luego les pueden otorgar el título de ingenieros del ecosistema. El primero es, hemos visto que comen el suelo, que cambian el suelo, que lo transforman
Y esos cambios ocurren a muchos niveles espaciales distintos. Es el nivel de milímetros, donde comen de las partículas minerales, va hasta un décimo del milímetro y hasta un micrómetro. Esa es la dimensión de las bacterias. En todos esos niveles que indica aquí, este grafo, que ya hemos visto anteriormente, lo hemos copiado los dos presentadores de un informe muy interesante. En todos esos niveles, las lombrices hacen algo, cambian y condicionan la vida y la performance, si se puede decir así, de los organismos. El segundo aspecto es la cantidad, no solo la cualidad, sino la cantidad. Yo no soy especialista ganadero, pero he leído un poco en internet cuánto sostiene un hectárea de prado, cuánto ganado. Y he encontrado, si es falso me lo vais a corregir, ¿no? 2 vacas. No sé si es correcto. Una vaca tiene más o menos media tonelada, entonces una pradera de una hectárea más o menos, si no echamos mucho alimento desde fuera, si no compramos mucho, un hectárea sostiene una tonelada de vacas. Lo mismo tenemos bajo tierra. Dentro del suelo, en el suelo mismo, hay tal cantidad de materia orgánica de lombrices que sube la tierra que está en las vacas. Y puede ser aún mucho más, a veces menos, pero la dimensión es más o menos la misma. Y eso es algo que, sí, para mí es sorprendente. Y normalmente la gente no piensa en eso, porque las lombrices están escondidas y solo aparecen de vez en cuando. De hecho, las lombrices son los animales que más masa tienen por área. Ni los elefantes, ni los conejos, ni el corzo acumula tanta masa por unidad de superficie en la Tierra. Es tan grande que incluso ha habido estudios publicados en la revista más alta científica del mundo, Nature, que ha calculado la contribución de las lombrices al calentamiento global a través de la respiración. Eso se puede calcular, me parece un poco absurdo, pero bueno, porque las lombrices son fauna natural y claro que contribuyen, pero bueno. Es uno de esos efectos de la cantidad de las lombrices que hay en el suelo. Entonces, hemos visto lo que hacen las lombrices, hemos visto que actúan a todos los niveles espaciales del suelo y hemos visto la cantidad. Y eso entonces merecen, creo, el título de ingenieros de ecosistema. Vamos a repasar ahora brevemente las funciones, lo que hacen de verdad en el suelo, los beneficios, digamos, lo que a nosotros interesa. Quizá voy a leer un poquito porque a veces se me olvidan algunos números y quería darlos. Lo primero es, y eso es evidente, que airrean, si es correcto castellanamente, airrean el suelo por las madrigueras. Y eso es, como hemos visto en la charla anterior, es súper importante. El segundo sería que facilitan el crecimiento de las raíces de las plantas. Hasta un 90% de las madrigueras está invadido por las raíces. A las plantas les gustan esos espacios. Y como muchas madrigueras van muy abajo, hasta la roca misma, eso les facilita a las plantas de enraizar todo el suelo todo el suelo útil, digamos.
El tercer punto, también relacionado con las madrigueras, es que mejoran la infiltración del agua y reducen la escorrentía, falta una tilde, de las aguas superficiales. La infiltración es hasta 10 veces más rápido con lombrices y el drenaje hasta 6 veces más. Entonces es bastante importante tener lombrices en vuestros pastos. Las siguientes funciones son más bien relacionadas con el metabolismo de las lombrices, lo que hacen con el suelo. Ya lo hemos hablado de que incorporan material vegetal muerta en el suelo. Puede ser hasta 1 tonelada o más por hectárea que remueven las lombrices y que incorporan en el suelo. Cuando no están las lombrices, ocurren cosas como lo vemos en los bosques de pino, de eucalipto o también de robles. Aquí el suelo o la hojarasca es tan ácida que las lombrices no pueden vivir ahí. Solo hay unos pequeños que viven en la superficie. Como resultado, la materia orgánica se acumula en la superficie y no está trabajado dentro de la tierra. Eso es lo que se llama mor. Me falta la palabra castellana, lo siento. Pero cada uno lo sabéis como es un suelo en un piñeiro o en un eucaliptal, por ejemplo. La mezcla de materia orgánica de la hojarasca con el suelo mineral crea la forma de humus que es más útil para las plantas, que es la forma mul. Yo creo que eso también es una palabra en castellano. La forma de humus mul, que es una mezcla muy densa de suelo mineral y de materia orgánica. También se puede decir, punto número 6, estamos en punto 5, perdón. Descompone material vegetal muerta y aumenta el crecimiento de plantas. Eso se ha probado científicamente. No es siempre la verdad. 15 minutos, sí. Siempre hablo más de lo que pienso, pero eso no es siempre verdad que favorecen el crecimiento de plantas, pero se ha probado con experimentos que cuando falta nitrógeno, cuando algunos nutrientes son en el mínimo, las lombrices lo facilitan por su procesamiento en el intestino. También rejuvenecen el suelo por la mezcla. Comen abajo y defecan arriba. Cogen hojarasca arriba y lo dejan abajo. Entonces es una cosa de arado natural. Así lo llamó Charles Darwin, el que ha escrito el primer libro sobre las lombrices. Y es el primero que ha encontrado la importancia de las lombrices para los seres humanos. Punto número 7. Las lombrices ayudan a mejorar la estructura del suelo y su estabilidad. Eso va a través del mocos en la pared, que es elástico, y también de las desheces que vemos aquí a la derecha, que es un poco más fuerte y poco más estable que un suelo suelto. 3 funciones más. También se ha encontrado con experimentos e investigaciones que funcionan como propagadores de biocontrol. Ellos coman, por ejemplo, hongos que pueden ser beneficiosos. Las esporas no se digieren, las esporas son resistentes, pero como se mueven, sirven a repartir la fauna microbiana en el suelo. Y también pueden ser organismos que combaten plagas, por ejemplo. También, punto número 9, ayudan en el control de las plagas nacidas en el suelo. Eso se ha encontrado, pero el mecanismo es bastante difícil de explicar, porque tiene que ver con el sistema hipercomplejo del suelo. Pero se ha encontrado que cuando hay lombrices, es muy difícil que una especie nociva
¿cómo decirlo? Se reproduce exponencialmente, lo rebaja. Quizá porque mantiene cierto nivel entre los tipos de organismos. No está bien claro. Y una cosa, también lo hemos oído en la charla anterior, la secuestración de carbono es muy importante. Hoy en día todo el mundo habla de esto y las lombrices apoyan esto por deponer hojarasca o materia orgánica de la superficie en el suelo abajo. A la derecha, un pequeño comentario pensando en la compactación de la charla anterior y cómo averiguarlo. A la derecha es un corror de metal, de acero, en dos partes, que yo uso para tomar muestras de suelo y luego ver la estratificación del suelo. Es para analizar la fauna de las lombrices muy pequeños, que se llaman equitreidos. Y lo he hecho en el CIAM y me acuerdo que los 5 centímetros entré muy bien y luego era bastante difícil entrar. Un pequeño comentario, ya está para tener más tiempo para discutir. La compactación. Está claro que afecta a las lombrices, pero les afecta de manera distinta. Los epigéicos son destruidos, punto, porque viven en la superficie. Los anécicos y los endogéicos normalmente escapan o se reduce la abundancia, pero no se destruye completamente. El punto fuerte es que las madrigueras son destruidas y esto resulta en una actividad reducida de las lombrices y les cuesta mucho más energía de mantener su vida normal. Eso todo se estudia científicamente, ¿no? Hay muchos estudios también sobre el efecto de compactación en las lombrices. Y eso es un ejemplo. Lo que se ve son dos especies, son endogéicas, la caliginosa y la clorótica. Han creado tubos de densidad variada. Uno tiene, vemos estos valores aquí arriba. No las voy a explicar. Este es más denso que esto, claro. Han puesto dos lombrices y luego han hecho un TAC. Eso se puede hoy en día. Es una medida no destructiva de medir la creación de madrigueras. Los ponen en un X-ray tomografía, es un TAC de hecho, y así pueden ver el desarrollo de las madrigueras a través del tiempo. Lo que he enseñado aquí solo es que en suelo menos compacto hay muchas más que en suelo compactado. La buena noticia es que las lombrices recuperan el hábitat compactado y contribuyen así que a la decompactación. Les cuesta un poco, pero es un proceso natural que también se ha observado de recuperación de un suelo compactado. Importante aquí es mantener la diversidad de especies, no solo en suelo compactado, también en otros aspectos. Una especie de lombriz no hace mucho. Es bueno tener por lo menos dos tipos ecológicos juntados. Y el anécico, siempre el anécico y el endogéico, si esos dos lo tenemos juntos, trabajan mejor y dan mejor rendimiento que si hay solo una especie. Y yo creo que eso está. Muchas gracias por la paciencia. Hola. Hola. Bueno, no sé si es el tema que estudias tú, pero con respecto a los fertilizantes que se echan a la tierra, ¿cuáles son los que afectan más a la supervivencia de esas lombrices?
Y también un poco con el laboreo, ¿cuál les perjudica más? No soy experto No. y no me atrevo a opinar. ¿Y sobre el laboreo tampoco? ¿O Bueno, cualquier el laboreo? fertilizante orgánico siempre es mejor que el fertilizante inorgánico, pero eso lo sabemos todos. Lo que necesitan es materia orgánica y no solo nitrógeno y fósforo, con eso no pueden hacer nada. Tienen que esperar hasta que eso se ha convertido en biomasa de bacterias, de hongos y de raíces y todo eso. Entonces, para fomentarlos, la materia, el fertilizante orgánico es claramente mejor. Lo que no sé es cuánto perjudica. Se ha estudiado, pero como no soy experto, no puedo decirlo ahí de inmediato. A efecto negativo, son portadores, o sea, las lombrices son portadoras de alguna enfermedad o transmiten alguna enfermedad para el ganado. No se sabe. O yo no lo sé. Puedo googlear y a ver, quizá sale una publicación. Lombrices como vectores de enfermedades de vacuna. Hazlo, me interesa. No he pensado en esto. Sí. Hola, buenos días. Aquí. Perdón. Quería saber, porque sí que salen las analíticas de suelo, el porcentaje de materia orgánica del suelo. ¿Qué nivel de porcentaje sería orientativo de tener un buen suelo con capacidad para poder tener vida no solo de lombrices, sino de micorrizas? Me refiero, se entiende que un 3% de materia orgánica será peor que un suelo con un 6% de materia orgánica. O si hay ahí un porcentaje que nos pueda orientar sobre qué sería un buen suelo. Yo diría que no hay un porcentaje, que depende de lo que quieres hacer con el suelo y cuánto vas a invertir para crearlo. Aquí hay praderas con muy poca materia orgánica. La hierba no crece tanto como en otros lugares, pero si si el ganado no se queda todo el tiempo aquí, está bien. Otra cosa es si quieres haces curvas. No, depende del modo de cultivo. ¿Sería posible en zonas con excesiva compactación introducir de manera, digamos, artificial o manual especies de lombrices para que favorezcan a la descompactación del suelo, o sería prácticamente inviable? Sí, se puede, pero no en la superficie del suelo compactado, sino al lado. Normalmente en los campos la compactación no es igual. Hay esos trazos de tractores. Si los pones en la superficie van a escapar porque no encuentran. Pero al lado sí que se pueden hacer. Y se ha hecho ya. La californiana es Eisenia fétida, ¿no? No vive en los suelos. No. La fétida es una especie epigea. Entonces vive en el compost y si lo pones aquí en los prados no sobrevive, se muere. Hasta ahora no tenemos especies invasivas de lombrices. En América del Norte ahora están súper preocupados porque se han acostumbrado a las especies invasoras de Europa, ¿no? Todo el ganado, todos los que usan prados conviven con las lombrices europeas, hasta en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda las especies autóctonas no contribuyen al crecimiento de la hierba. Introducen especies europeas para el crecimiento de las plantas, o lo han hecho, y viven bien y están contentos. Ahora también los norteamericanos. Ahora vienen los de China. En China hay otras especies que se han acostumbrado a que viven junto con
con el prado y con el ganado. Esos saltan. Tienen un reflejo de escape tan fuerte que saltan hasta medio metro. Y eso inquieta a la gente y Internet está lleno de la amenaza y de todo eso. Quizá también lo vamos a tener aquí. Pero la californiana no, es especializada a un entorno altamente rico en materia orgánica. Entonces no hay amenaza. Para la descompactación del suelo, nombraste 3 tipos de lombrices. ¿Cuál sería la mejor opción? Las dos. Las dos, sí. Las dos. Sí, Vale. uno es más fuerte en entrar en huecos pequeños y alargarlo, y eso es el endogeico, y el otro es el que tiene interés en establecer su casa otra vez. Es el que tiene las madrigueras verticales, y esos son las que comen más. Y es un estudio de hace 2 años, es súper reciente, donde han encontrado que hay diferencias entre esos tipos ecológicos respecto a cómo descompactan el suelo. Entonces, come más bien la tierra y lo depone a la superficie para crear espacio. La pregunta era en referencia a la sequía que aquí afecta, que no es muy pronunciada. Sí. ¿La soportan bien en la zona del norte de España? Sin problema, ¿no? A la sequía que nos afecta, suele ser en verano. Sí. ¿Resisten en cualquier pradera común de la zona? Un verano sí, 10 veranos quizás, y 50 va a ser difícil. Vamos a vivir, depende no es un verano, depende de cómo desarrolla. Octolasium cyaneum y lumbricus frendi. Aporectorea rosea, y da igual. Tenemos un puñado de 6-7 especies que hacen el trabajo en el suelo de aquí. Y estos puedes inocularlos, pero si coges un suelo con esos lombrices, se van a repartir. Y no hace falta preocuparse de esto. Gracias.